Fantastic Four, número 8. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en el pasado. Reed, Ben, Sue y Johnny están reunidos, discutiendo en una habitación. Ben le recuerda a Reed que no han investigado los efectos de los rayos cósmicos lo suficiente y que podrían morir durante la expedición espacial. Reed no responde, mientras que Sue y Johnny observan en silencio. Sobre eso, Sue nos cuenta: esto es de antes de que todo cambiara. Todavía estoy en la escuela de posgrado. Solo una chica. Una chica enamorada desesperadamente de un brillante científico llamado Reed Richards. Nos movemos a otro momento en el tiempo. Una mujer mira por la ventana y ve que en el cielo está escrito The Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos. Luego, le pregunta a Sue qué piensa que significan esas palabras. Sobre eso, Sue nos cuenta: mi nombre es Susan Storm y acabo de convertirme en la Invisible Girl, la chica invisible. Luego vemos a los Cuatro Fantásticos enfrentándose a Mole Man, el Hombre Topo, y su ejército de monstruos. Los mismos mutados Deviants que aparecieron en Fantastic Four número 1, de 1961. Mr. Fantastic sujeta a Mole Man, quien grita que aún no lo han vencido, y que ni siquiera ellos cuatro pueden derrotar a toda su horda subterránea. Este es el inicio de la historia. Susan Storm, en un origen extraño y secreto. Sue continúa contando: el Hombre Topo. Fue la primera vez que consideramos necesario usar nuestros poderes. Reed rezó para que fuera la última. Sus oraciones no eran del tipo que se cumplen. Estábamos luchando contra invasores alienígenas, refiriéndose a los Skrulls, cuando descubrí que podía hacer más que volverme invisible. También podía volver invisibles a otros. Estaba tan sorprendida como cualquiera, tan sorprendida que volvía a hacerme visible. Estaba doblando la luz, pero más que eso, estaba creando campos de fuerza con mi mente. Los Skrulls golpean el campo de fuerza, intentando romperlo. Sue les pide que se detengan, pero es ignorada. Finalmente, su furia supera su miedo y usa el campo de fuerza para empujar a los Skrulls y aplastarlos contra la pared. Ellos se rinden de inmediato. Confundidos, los otros miembros del equipo se le acercan y le preguntan si ella está haciendo eso. Sue responde que cree que sí. Sue continúa con su historia. Poco después, empecé a descubrir que mis poderes eran más amplios y más profundos de lo que cualquiera de nosotros sospechaba. Durante una persecución, uno de los villanos revienta una de las ruedas de su vehículo. Reed usa sus poderes para transformarse en una y evitar que pierdan el control, pero no sabe cuánto podrá resistir. Sue lo aparta hacia un lado y lo reemplaza con una rueda hecha con energía pura. En otra batalla, contra los Frightful Four, los Cuatro Temibles, Sue crea un campo de fuerza gigante para proteger a su familia de Sandman, Medusa, The Wizard y Pastepot Pete. Y en otra, contra Doctor Doom, manipula la energía psiónica, dándole forma de robot gigante y derrotándolo. Sobre todo eso, Sue comenta: fue fantástico. Fue más que fantástico. Mis poderes eran misteriosos, mucho más que los de Ben, Johnny o Reed. Reed quería saber por qué. Reed usa un aparato para medir los poderes de Sue y declara que son más impresionantes de lo que sospechaba. Como es de conocimiento general, la luz, al igual que el magnetismo, la electricidad, las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma y las microondas, es un fenómeno electromagnético. No tiene masa ni carga, pero Sue aún así logra doblarla. Reed propone que ella adapta los campos eléctricos y magnéticos que forman la luz a nivel cuántico, ignorando las ecuaciones de Maxwell y la ley de la fuerza de Lorentz al mismo tiempo. Concluye que, si eso es correcto, Sue podría manipular cualquier fuerza electromagnética del universo. Sue menciona que no puede controlar el magnetismo, las ondas de radio ni las microondas, pero Reed cree que con entrenamiento podrá lograrlo. Ben y Johnny también están impresionados. Ben comenta que el nombre Chica Invisible le queda, y Johnny añade: ¡caray! ¡Mi hermana es increíble! El entrenamiento continúa. Reed estaba cada vez más impresionado. Sue casi se lo come con un beso. Sobre todo aquello, Sue nos cuenta: empezamos con experimentos más pequeños, y pronto pasamos a otros mayores. Ben tenía razón. Necesitaba un nuevo nombre en clave que capturara todo lo que era, pero no lograba decidirme. Mis poderes, o mi comprensión de mis poderes, crecían a diario.
Ya no parecía haber una diferencia significativa entre ellos. Estaba sola en París, en una misión en solitario. Me había conseguido un excelente hotel. Podíamos permitírnoslo. Éramos celebridades. El mundo confiaba en nosotros. Y yo estaba teniendo una pesadilla. Estaba sola, contra villanos interminables. En su sueño, su lucha sola contra Jean Grey, poseída por la Phoenix Force, Venom, Apocalypse, Green Goblin, Thanos, Annihilus, Magneto y Hela. Su continua. No importaba lo que hiciera, no era suficiente. Estaba perdiendo cada vez más. Sabía que iban a matarme, pero me esforcé al máximo. Encontré fuerza y contraataqué. A algunos doblé la energía eléctrica en sus nervios, apretando sus pulmones para que no pudieran inhalar. Algunos se congelaron cuando los volví invisibles, a la luz, al calor, a todo. Otros recibieron microondas. No me detuve. Continué hasta estar segura de que todos estaban muertos. Y entonces me desperté. No me di cuenta de que, mientras soñaba, mis poderes se habían manifestado. No me di cuenta de que también había matado accidentalmente a personas en la vida real. Y ciertamente, no me di cuenta de que los había matado a todos. Fuera de su hotel, París está en ruinas, y las calles están repletas de cadáveres. Todas esas vidas, extinguidas por el arrebato inconsciente de Sue. Sin saber qué hacer, Sue se marcha del hotel. Sobre eso nos cuenta. Johnny intentó encontrarme por la mañana. Su poder sobre las llamas le permitió sobrevivir a la congelación. No podía enfrentarlo. En cambio, busqué otros sobrevivientes, pero no había ninguno. Nunca había sentido tanta vergüenza antes. Las luces comenzaron a apagarse al caer la tarde. Sin gestión humana, los sistemas de seguridad se activaron y las redes eléctricas de todo el mundo colapsaron. Nunca volverían a encenderse. Pasé semanas sola, buscando entre las ruinas de la tierra, y todo lo que encontré fueron cuerpos. Aún podía escuchar la voz de Reed en mi cabeza. Lo que estás oliendo son compuestos orgánicos, diría, explicando como siempre. Cadaverina y putrescina. Químicamente, son el olor de la muerte. Creo que podría haberme vuelto un poco loca. Fue un accidente, claro que lo fue, pero eso no cambió nada. ¿Cómo podría? Había matado a miles de millones. Nunca había existido una peor persona que yo. Y ahora, nunca la habría. La culpa era indescriptible. Era todo lo que yo era. No había forma de arreglarlo, de superarlo. No había forma de que alguna vez pudiera ser perdonada. Solo tenía dos opciones. Finalmente, elegí una y dejé que Johnny me encontrara. Y cuando se calmó, le dije lo que quería hacer. Sue lo lleva a una biblioteca, donde ha estado leyendo libros de anatomía y medicina. Johnny se niega a ayudarla, pero Sue le dice que tiene que hacerlo. No puede vivir así, no quiere vivir así, y le jura que encontrará la manera. Con la ayuda de un espejo, usa sus poderes para volver su cabeza parcialmente transparente, dejando visibles parte de sus músculos, su cráneo y su cerebro. Le explica a Johnny que él puede generar luz y ella puede manipularla para convertirla en un láser. Con el cráneo invisible, puede usar esa luz para destruir la parte de su cerebro que la hace sentir así. Básicamente, quiere hacerse una lobotomía. Johnny se arrodilla llorando y trata de convencerla de que fue un accidente, que esto es una solución permanente para un problema temporal. Sue le responde: «Tengo una solución aún más permanente si no me ayudas. Esta es la única forma. Flame on, Johnny. Llamas a mí». Johnny le ruega que no lo haga, pero ella le grita: «Te dije, llamas a mí». Resignado, Johnny obedece. Sue usa sus poderes para transformar la luz de sus llamas en un rayo láser y, con la ayuda de un espejo, lo dirige a su cerebro, quemándoselo parcialmente. Una vez que ha terminado, todo se vuelve oscuridad. Luego, la vemos caminando por una calle desierta, bajo el sol, mientras piensa: no podía cambiar lo que le había hecho al mundo, pero sí podía cambiar cómo me sentía al respecto. La putrescina y la cadaverina seguían allí, solo que ahora sus olores no me golpeaban como una pared. Ahora me envolvían como una manta.
Ya no me siento mal por nada, y nunca volveré a escuchar la voz de Reed en mi cabeza. Si quemas toda tu culpa, y arrepentimiento, y vergüenza, y horror, ¿sabes qué queda? Alegría. Solo alegría. Sue utiliza sus poderes para elevarse en el cielo. Y, mientras vuela rodeada de aves que, misteriosamente, no murieron junto a todos los demás, reflexiona. Cualquiera que acabe con toda la vida en el planeta no es una buena persona. Eso es innegable. Por lo tanto, no soy una buena persona. Mi cirugía me permitió aceptar eso. Y fue como si una gran y pesada masa se levantara de mi pecho. Ya no tenía que hacerlo. Intentar y fallar en ser algo que no soy. Johnny me dijo que no estaba pensando con claridad. Dijo que esto era un error y que solo quería recuperar a su hermana. Le dije que había aprendido que hay heridas que no te matan, aunque deberían. Pero eso no significa que sanes de ellas. Simplemente se quedan allí, se convierten en parte de ti. Y cuando eso sucede, puedes rendirte o inclinarte hacia ello y convertirte verdaderamente en lo que ahora eres. Le dije que había adoptado un nuevo nombre. Él me dijo que me había quemado el alma fuera del cerebro. En algún punto, luchamos. Sus heridas no eran de las que mejoran. Fue emocionante y había todo un universo allá afuera. Nos movemos al espacio exterior. Dentro de una nave espacial, Johnny le pregunta a Reed si ya han llegado. Mr. Fantastic confirma que sí. Los agujeros de gusano y pliegues espaciales que han explotado les permitieron viajar profundamente en el espacio inexplorado. Galactus debe estar cerca. Ben detecta algo y Sue le pide que lo proyecte en la pantalla. Es un mapa estelar con un punto rojo marcando una enorme fuente de poder cósmico. Sue comprende que han encontrado a Galactus y le ordena a Johnny que los lleve a máxima velocidad hacia allí, esperando que no sea demasiado tarde. Los Fantastic Four salen de la nave en sus trajes espaciales y encuentran a Galactus tendido en la superficie de un planeta. Le confirman que recibieron su mensaje y le preguntan qué ocurrió y quién le hizo esto. Galactus les recuerda. Nuestro universo fue recientemente hecho más grande de lo que nos atrevimos a soñar. Pero cuanto más espacio y tiempo existen, más lugar hay para que cualquier cosa, para que todo, suceda. A veces, más de una vez. Como comentario, esto sucedió al final de Reckoning War, la guerra del ajuste de cuentas, en la serie Fantastic Four del 2018, en su número 45. Reed está de acuerdo. Con suficiente espacio y tiempo, las fluctuaciones aleatorias dictan que toda estructura posible debería formarse. Galactus agrega. Su mundo era como el suyo, excepto que las cosas salieron mal. Reed se sorprende al oír eso. No están hablando de un cerebro de Boltzmann, sino de un mundo de Boltzmann. Como comentario, un cerebro de Boltzmann es una entidad hipotética consciente que surge espontáneamente del caos a través de fluctuaciones cuánticas o térmicas aleatorias en un universo de alta entropía. Ben pregunta si esa otra Tierra está llena de personas iguales a ellos. Johnny comenta que las probabilidades de que eso ocurra deben ser más que astronómicas. Sue le da la razón, pero agrega que solo tiene que ocurrir una vez. Galactus añade. La detuve todo el tiempo que pude, pero su poder es fundamental, universal. Ella me está matando, Susan. Sue le pregunta quién lo está matando, y una voz detrás de ellos le responde. Yo. Es la Sue Storm, proveniente del otro planeta Tierra, la que hizo la lobotomía, quien aparece ahí, delante de ellos, vestida con su traje de mallas, botas, guantes y demás accesorios adornados con púas, como si hubiese salido de una banda de heavy metal, y les dice: puedes llamarme la Invincible Woman, la mujer invencible. He estado matando a Galactus, y aquí es donde termina tu historia. Y así, mientras los cuatro fantásticos la observan, horrorizados, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Fantastic Four número 8, con guión de Ryan North y arte de Humberto Ramos. Saludos a Salvador Méndez Becat. Te cuento que Ryan North reinventa la ciencia ficción con ingenio en la actual Fantastic Four y derrocha humor en su galardonada etapa de The Unbeatable Squirrel Girl.
Apoya a Ryusei Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.